Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Les saluda Augusto Thorndike y hoy día vamos a hablar de un concepto que está siendo discutido mucho. Se trata de la ética periodística. ¿Qué cosa es la ética periodística en los días de los fake news, en los días en los que hay mucha desconfianza de los medios tradicionales, en los que vemos que hay muchísima influencia de información no comprobada, no contrastada, que proviene de fuentes que no sabemos cuáles son en las redes sociales? Pues hoy más que nunca es importante que los medios de comunicación tradicionales refuercen el concepto de la ética periodística porque es fundamental en el pleno desarrollo de nuestro trabajo. En primer lugar, la objetividad. ¿Qué cosa es? La objetividad parte de un concepto de cómo se trata la información presentada. Es decir, no es lo mismo la información que da un periodista que la opinión que puede emitir algún conductor de un programa que tiene un sello de opinión, o la diferencia entre un informe en un periódico y una columna de opinión. Dicho esto, procedamos a analizar cómo se debe tratar la información a la hora de presentarla ante los televidentes, lectores o radioescuchas. Pues bien, nosotros tenemos que primero, la información que tenemos, contrastarla con diferentes fuentes, poder hacer que alguien vinculado al sector que estamos investigando nos pueda confirmar si la documentación que tenemos es certera o no. De repente, conversar con alguna persona que esté en esa institución formalmente y nos pueda dar algún indicio de si la información es cierta o no. Una vez que tengamos la confirmación de por lo menos 3 fuentes diferentes sobre la información que vamos a propalar, entonces podemos ya tener más o menos la garantía de que esa información va a ser una información que responda a la verdad. En segundo lugar, la opinión. Aquí ya viene un tema un poco más subjetivo. ¿Por qué? Porque un periodista puede opinar diferente respecto de un tema importante para el país que otro periodista. Y eso está bien, porque la diversidad de opiniones en una sociedad democrática es saludable, es buena. Yo puedo leer de repente una mañana a Augusto Álvarez Rodríguez y después leo la columna de Aldo Mariante. Tengo 2 expresiones de periodistas que tienen experiencia, que comparten ideas interesantes, importantes, pero distintas respecto de realidades que no se quejan a todos los peruanos. Dicho esto, el día de hoy estamos viendo que hay mucha confusión en torno a la opinión y a la información propiamente. Entonces, por ejemplo, vemos que este gobierno, el de Pedro Castillo, que, digamos, todavía tiene que comprobar sus credenciales democráticas, ha iniciado una serie de gestiones respecto a algunos medios que nos preocupan, porque confunden la información con la opinión. Porque un periodista puede ser muy crítico, severo respecto de un gobierno, pero no significa que esté dando información falsa. Puede basarse en una opinión respecto de una idea que tiene y que no comparte con el gobierno de turno. Y eso está bien. Ahí se diferencia una cosa de la otra. Lo que no se puede hacer es presentar información falsa. Eso todos los periodistas lo tienen que condenar. Pero para eso existe, desde luego, los mecanismos legales para una persona poder denunciar una difamación. Por ejemplo, el Poder Judicial nos presenta una querella y el Poder Judicial determina si ha habido una falta del honor, una falta de la verdad de algún medio periodista, y allí se esclarece esto y se toma una medida judicial al respecto, una sentencia que tiene como consecuencia pago de una reparación civil, incluso puede hasta haber tiempo en prisión si es una demanda de difamación agravada. Se comprueba que un periodista ha dicho una mentira flagrante y que ha dañado el honor de una persona, que ha tenido consecuencias en su vida, que el juez determina son graves
y que incluso pueden tener hasta cárcel efectiva. Está bien, ese es el tema legal y debe llegar a eso simplemente. Ahora, yo no comparto que un periodista tenga que ir a la cárcel. Eso debe evitarse bajo cualquier circunstancia, pero hemos visto casos como el de Magali Medina, por ejemplo, en que un juez ha determinado que ella tenía que cumplir cárcel efectiva. Yo no estuve de acuerdo con eso. Me parece que los periodistas tienen que ser protegidos por la sociedad y por el sistema judicial hasta las últimas circunstancias. Pero hay formas en las que los ciudadanos pueden denunciar este tipo de transgresiones ya al tratamiento de la información. Se presenta información falsa, ya sea deliberadamente, que es lo más grave, o por error, que no es tan grave, pero también merece una rectificación. Muy bien, ese es el tema de la ética periodística en cuanto a la información. Pero vamos a hacer una breve pausa y volvemos con lo que es ya la opinión y cómo esto no puede ser controlado ni debe ser manoseado por ningún gobierno. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio, desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Muy bien, la opinión de un periodista. La opinión de un periodista tampoco puede ser, pues, sin ningún tipo de parámetros. Yo creo que sí, cada quien puede decir lo que le dé la gana de hablar, pero no puede uno, a través de la opinión, escudándose en que esto es lo que yo pienso, ofender, herir, insultar de una manera flagrante a una persona, si es que está ejerciendo, ¿no?, un periodismo responsable. Se puede, de todas maneras, tener opiniones fuertes, ¿no? Definitivamente se puede criticar de una manera severa, y hasta se puede usar el humor, ¿no?, para burlarse, si uno quiere, de algo que le parece que está mal. Cada periodista tiene su estilo. Y en todo caso, si hay algún tipo de manifestación de un periodista que le parece a alguien excesiva, no tiene ninguna forma de esto terminar con alguna consecuencia legal. Entonces, estamos viendo que ya este gobierno ha presentado, por ejemplo, alguna carta en la que reclama que el periodismo que se ejerce en algún medio, como por ejemplo el caso de Willax, es un periodismo que está obedeciendo, ¿no?, a los intereses políticos de una agrupación, ¿no?, que además es considerada investigada por el Poder Judicial. Entonces, quieren meter al medio en esto otro intento de, digamos, lo que se considera un ataque frontal en contra de la libertad de prensa de ese medio, es una denuncia por sedición, como si se hubiera llamado, ¿no?, al levantamiento a través de algunos de sus presentadores. Y la sedición es un delito muy específico, ¿no?, que requiere precisamente el levantamiento de armas, así lo determina con mucha claridad el Código Penal. Entonces, por decir algo que no le gusta al gobierno, no puede empezar a haber una persecución en contra de los periodistas que ahí ejercen su derecho a opinión. Si ha habido algún tipo de difamación que el gobierno considera que debe ser esclarecida, pues hay los mecanismos que ya hemos descrito antes. Lo que no puede pasar es que el poder de turno pase por encima de la libertad de expresión y ejerza
o intente ejercer un control sobre los contenidos de las cosas que dicen, de sus opiniones, los periodistas. Eso está muy mal y debe ser observado, y tiene que haber un rechazo de la población a este tipo de medidas, porque el periodismo, no solo en su información, que sí, evidentemente tiene que ser contrastada y veraz, sino que a través de sus opiniones también permite a la población formar una idea de lo que está pasando en la realidad. Puede no gustarnos lo que dicen algunos conductores en la televisión, pero es importante que puedan decir las cosas que piensan en libertad. Y ahí es sí una cuestión de ética personal de cada conductor, porque ahí tú tienes carta libre, ¿no?, a opinar lo que tú piensas. Tienes que hacerlo de una manera educada, es decir, con fundamento, y además de una manera pues que no sea tan virulenta o ofensiva, ¿no? Porque ahí pues puede también haber un reclamo, y con justa razón, de que se está dañando la honra de una persona. Pero, nuevamente, al ser una opinión, no hay ningún tipo de pena sobre eso, porque no es algo que se pueda valorar como verdadero o falso, sino puedes decir, esta opinión es de mal gusto, o esto que ha dicho me ofende, pero bueno, es libre de decir algo que puede ofender a una persona o a la persona a la que se está refiriendo, ¿no? Y esa es precisamente las libertades plenas en una democracia, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la consecuencia de un conductor que es muy ofensivo o vulgar? Bueno, la gente dejará de verlo. Pero no hay ninguna forma de que el gobierno o el Poder Judicial pueda impedir que ese periodista siga diciendo las cosas que piensa, si es que hay un medio que quiera hacer la plataforma, ¿no?, para que este periodista exprese sus puntos de vista. En fin, ahí tienen ustedes más o menos un tratamiento sobre lo que es la ética periodista en los tiempos modernos en los que vivimos. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL.